Estados Unidos bombardea buque panameño, Irán rompe cerco y se desata una nueva crisis. Miren, Estados Unidos acaba de lanzar 2 misiles contra un barco con una bandera panameña en el Golfo de Omán. Y no estamos hablando de una amenaza ni tampoco de un amague. Estamos hablando de un ataque directo con proyectiles de Hellfire que dejó al buque Belanova completamente inmóvil, varado en medio del agua, después de que su tripulación ignorara las advertencias de la Marina estadounidense. Los helicópteros MH-60 dispararon contra la sala de máquinas, una acción calculada para inutilizar el sistema de gobierno sin hundir la embarcación. Una táctica que Washington ha estado usando en las últimas semanas para hacer cumplir su bloqueo unilateral a los puertos iraníes. Y lo hicieron con tal precisión que los 17 tripulantes resultaron completamente ilesos, aunque el barco, pues obviamente quedó a la deriva, sin capacidad de moverse, esperando que alguien decida qué hacer con él. Esto no es un incidente aislado. No se trata de un error de comunicación ni tampoco se trata de un malentendido en alta mar. Es la tercera ocasión que Estados Unidos utiliza un buque desde que se reinstauró el bloqueo el 14 de julio. Y es parte de una estrategia que ya ha desviado con ello 55 embarcaciones comerciales y ha abordado 2 más. Todo, absolutamente todo, con el objetivo de impedir pues que cualquier barco pues llegue a Irán, así sin más y sin contemplaciones, sin pedir permiso absolutamente a nadie. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Soy su servidor Joaquín Basilio para TMF Noticias y en este video le vamos a desmenuzar qué está pasando realmente en el Golfo de Omán, porque lo que está ocurriendo ahí no es solamente un enfrentamiento entre 2 países, es una crisis que está afectando las rutas marítimas más importantes de todo el planeta y que tiene al mundo completamente pendiente de cada movimiento en el agua. El misil Hellfire que usaron, por cierto, no es ninguna maravilla tecnológica de última generación, es un arma que Lockheed Martin empezó a fabricar en 1984 para destruir tanques. Pesa aproximadamente 45 kilos y viaja a más de 1.400 kilómetros por hora, suficiente para perforar blindajes y reventar el sistema de propulsión de un barco sin necesidad de mandarlo al fondo del mar. Porque el objetivo no era hundirlo, era paralizarlo. Es dejar claro que si insistes en desafiar el bloqueo, te vas a quedar varado en medio del Golfo sin poder moverte hacia ningún lado. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué un barco panameño? Bueno, pues porque Panamá ofrece bandera de conveniencia a muchas embarcaciones comerciales y el Belanova navegaba bajo ese pabellón, pero su destino era Irán. Y eso fue suficiente para que los militares estadounidenses lo consideraran como un objetivo legítimo dentro de su operación de todo este bloqueo. Y entonces, por lo pronto, pues aquí estamos con un barco panameño recibiendo misiles en aguas del Golfo de Omán y con Irán respondiendo no con misiles, sino con simplemente una declaración política que tiene el mismo peso que cualquier ataque militar. El estrecho de Hormuz no se va a abrir hasta que Washington, escuche usted, hasta que Washington acepte sus condiciones. Mohammad Razaei, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, lo dijo clarito ante la agencia Tasnim, que mientras Estados Unidos no modifique su comportamiento y no acepte las exigencias iraníes, el estrecho de Hormuz permanecerá completamente cerrado. Y puso sobre la mesa una lista que incluye el fin de la guerra, el levantamiento del bloqueo naval, la devolución de los activos congelados y el cese de las hostilidades en Líbano y Gaza, condiciones que no son nuevas, que Irán ha venido precisamente repitiendo desde que empezó esta crisis y que precisamente Washington ha ignorado sistemáticamente y por completo.
Y una cosa más, Rezai fue completamente tajante al decir que cualquier acuerdo separado con Omán para gestionar el tráfico marítimo no afectaría la decisión de mantener cerrado el estrecho de Hormuz, lo que significa que Irán no está dispuesto a aceptar parches ni soluciones a medias, sino que exige un cambio de fondo en la política estadounidense hacia su país, y mientras eso no ocurra, el estrecho de Hormuz seguirá completamente cerrado. Y los barcos que intenten pasar, pues obviamente se exponen a lo que le pasó al buque Belanova. Y aquí es donde la cosa verdaderamente pues se pone interesante, porque mientras los misiles impactaban contra la sala de máquinas del buque panameño Belanova, el presidente norteamericano Donald Trump salía a decir que Estados Unidos de Norteamérica controla el 100% del estrecho de Hormuz. Una afirmación que suena más a una vacilada, a una bravuconada política, que a descripción precisa de lo que está pasando en la realidad. Porque si realmente lo controlaran al 100%, pues no necesitarían disparar misiles contra barcos que intentan pasar. Bastaría solamente con desviarlos con advertencias y maniobras navales, sin tener que recurrir a la fuerza letal. Pero amigos y amigas de TMF Noticias, la realidad es que el control del estrecho no es absoluto para nadie, porque Irán también tiene presencia naval en la zona y han demostrado que están completamente dispuestos a mantener su postura de cierre hasta que se cumplan las condiciones que ellos están reclamando, no de ahorita, desde hace muchísimo tiempo. Así que bueno, lo que genera todo ello, una situación de tensión permanente donde cualquier barco que se acerque a la zona corre el riesgo de convertirse simplemente pues en el próximo objetivo. El presidente norteamericano Donald Trump también aprovechó para darle la vuelta literalmente a la tortilla y exigir que sea Irán quien a final de cuentas pague todos los daños y perjuicios por las supuestas agresiones cometidas contra Estados Unidos durante los últimos 50 años. Mencionó el ataque a la Umm-Qulm, los heridos y muertos en enfrentamientos previos, y cifró en 52,000 los fallecidos, mientras las protestas internas de Irán de hace mes y medio. Una cifra que suena más a invento propagandístico que a dato verificable, pero que sirve para justificar completamente su postura de que el que debe de pagar no es Washington, sino Teherán, Irán, pues. Ahora, si nos detenemos un pequeñito momento a pensar, lo que tenemos es un escenario donde las negociaciones que Pakistán y Qatar estaban impulsando en las últimas semanas parecen haber llegado básicamente pues a un callejón sin salida, porque cada vez que se vislumbra algún avance, llegaba una declaración o llegaba una acción militar que tiraba básicamente por tierra todos y cada uno de los esfuerzos diplomáticos. Los mediadores que se han estado ellos moviendo pues fichas discretamente para intentar acercar posturas, se encuentran con que cualquier avance logrado en una mesa de negociaciones es básicamente y rápidamente desmentido por los hechos sobre el terreno. Y mientras tanto, los barcos pues siguen siendo desviados o inutilizados, y el estrecho de Hormuz parece cerrado, y la región pues obviamente sigue caliente, esperando que el próximo movimiento, viendo más o menos, tentándole el agua a los camotes, viendo a ver cómo va a ser cada movimiento de cada bando, ¿no? Y es que no hay que olvidar que el bloque de Estados Unidos no es una medida aprobada por Naciones Unidas, sino es una decisión unilateral que Washington tomó sin consultar absolutamente a nadie y que está siendo aplicada con mano dura en aguas que, según el derecho internacional, deberían ser libres para la navegación de todos los países. Pero claro, cuando se trata de intereses geopolíticos, pues el derecho internacional suele ser básicamente un papel mojado, un papel que no sirve, un papel viejito que ahí nada más está.
Y las grandes potencias pues hacen, a final de cuentas, lo que les da su regalada gana, sin pedir permiso a nadie. Así tal cual. Y una cosa más. Miren, mientras todo esto está pasando en el Golfo de Omán, el conflicto se ha extendido a otras zonas en la región, como el estrecho de Bab el-Mandeb, donde los hutíes de Yemen, que cuentan con el respaldo de Irán, ellos han atacado un buque, dejando a 4 personas muertas, lo que marca definitiva y categóricamente un antes y un después en esta escalada de violencia, porque hasta ahora no se habían registrado víctimas mortales en esos ataques. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto significa que la crisis ya no se limita al Golfo de Omán ni al Estrecho de Hormuz, sino que se está extendiendo hacia lo que es el Mar Rojo y hacia las rutas comerciales que conectan con el Mediterráneo y con el Océano Índico. Una expansión que se pone en riesgo no solamente por el tráfico de petróleo y por el gas que mueve la economía global, sino también por la propia seguridad de los países que dependen de esas rutas, pues para su comercio diario, para su día a día. Los hutíes han aprovechado esta coyuntura para meter su cuchara en el conflicto y lo han hecho con un ataque que eleva definitiva y categóricamente la temperatura en una región que ya de por sí pues estaba al borde de la ebullición, y que demuestra que Irán simple y sencillamente no está solo en esta pelea, sino que cuenta con aliados en la región, dispuestos todos ellos a actuar en su nombre, aunque eso signifique abrir un frente más en un conflicto que ya de por sí ya tiene obviamente demasiado por todos lados anda todo este conflicto. Y entonces el estrecho de Hormuz está cerrado. El Golfo de Omán es básicamente zona de fuego. El Mar Rojo pues empieza a calentarse y los precios del petróleo ya empiezan, ya empiezan a mostrar signos de nerviosismo, porque el mundo sabe que cualquier interrupción prolongada en el tráfico de energía tendría consecuencias verdaderamente devastadoras para las economías dependientes de esas rutas. Y los analistas financieros ya están pues literalmente calculando el impacto que esta escalada podría llegar a tener en el costo del crudo, y algunos advierten que si la situación se llega a prolongar, podríamos ver un aumento muy pero muy significativo en los precios de los combustibles, no solamente en esa zona y en la región, sino en todo el mundo, lo que pues definitivamente afectaría especialmente a los países en desarrollo que tienen menos margen para absorber esos incrementos. Mientras tanto, Washington sigue disparando misiles, Teherán sigue cerrando el estrecho de Hormuz y los mediadores siguen corriendo de un lugar a otro pues sin lograr nada sustancial, porque las posiciones están tan enconadas, pero tan enconadas, caray, que cualquier acercamiento básicamente parece imposible. Parecen 2 imanes que se están repeliendo. Y la única certeza que tenemos es que esto no va a resolverse en los próximos días, pero ni probablemente tampoco, en verdad, tampoco se vaya a resolver definitivamente en las próximas semanas. Y hablando de los mediadores, Pakistán y Qatar han estado pues moviendo los hilos muy discretamente para intentar acercar posturas, pero se han encontrado con que el presidente norteamericano Donald Trump simplemente endurece su postura cada vez que aparece que hay un avance, y que Irán también endurece su postura como respuesta, lo que convierte que cualquier negociación en un ejercicio, todo esto en un ejercicio de frustración donde nadie cede ni un centímetro, absolutamente ni un centímetro. La última vez que hubo un acuerdo entre Washington y entre Teherán fue en junio y duró apenas 13 días, antes de que todo colapsara por la escalada de julio. Y desde entonces los intentos de revertirlo han sido infructuosos, porque cada bando
tiene sus propias condiciones y ninguna de las dos partes, definitiva y categóricamente, está dispuesta a dar el primer paso hacia una desescalada. El presidente Donald Trump sigue insistiendo que el bloqueo es necesario para presionar a Irán, pero los resultados de esa presión, caray, son como mínimo discutibles, pero no han logrado que Irán se doblegue, no han logrado que el estrecho de Hormuz se abra y tampoco han logrado que a final de cuentas el resto del mundo pues aplauda su iniciativa. Al contrario, cada vez son más las voces críticas que señalan esa postura y que la ven como una escalada totalmente innecesaria en una región que ya tiene suficiente con sus propios conflictos internos. Eso es lo que realmente está pasando hoy en día. Y con todo esto, absolutamente todo esto sobre la mesa, la pregunta simple y sencillamente que queda flotando es si alguna de las dos partes, tanto Estados Unidos como Irán, está dispuesta a dar el primer paso, aunque sea un pasito, hacia una desescalada. O si vamos a seguir viendo cómo se van acumulando los barcos inutilizados y las declaraciones inflamatorias sin que nadie ponga freno a esta locura. Por ahora, el buque panameño Belanova sigue varado en el Golfo de Omán. Los helicópteros estadounidenses siguen sobrevolando la zona. Y en Teherán insisten en que el estrecho no se abrirá hasta que cambien las condiciones. Y en medio de todo esto, nosotros solo podemos observar. Nosotros solo podemos analizar y tratar de entender cómo hemos llegado hasta aquí. Y más importante aún, ¿cómo vamos a salir de este embrollo? ¿Cómo vamos a salir de este atolladero antes de que sea demasiado tarde? Así que si les ha gustado este análisis, no olviden suscribirse, no olviden activar la campanita para no perderse las próximas actualizaciones de este conflicto que promete, promete seguir dando titulares en las próximas semanas. Y amigos, déjenme por favor en los comentarios qué opinan sobre esta situación, porque esto, créanme que no es un juego. Y las consecuencias las vamos a sentir todas y todos. Mi nombre es Joaquín Basilio, quien les saluda con mucho gusto. Esto es TMF Noticias. Nos vemos en el próximo video. Que se encuentren muy bien y que Dios los bendiga a todas y a todos. Muchas gracias por aquí estarnos observando y viendo.